Hola de nuevo, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a resolver el tercer ejercicio de este examen que fue tomado en marzo de 2019, examen de ingreso a carreras de ingeniería. Esta es la materia geometría. Como siempre, como les dije anteriormente, el enlace para descargar este examen está en la descripción del video. Empecemos a leerlo. Dice: construir, empleando regla, transportador y compás, un triángulo PQR, ese es el nombre, que cumpla estas condiciones. El ángulo Q mide 110 grados o debe medir 110 grados. El segmento QP debe medir 8 centímetros. Y el segmento PR debe medir 11 centímetros. Después hay otras preguntas que las vamos a contestar una vez que ya tengamos graficado este triángulo. Entonces, tengamos en cuenta primero, hagamos un boceto del triángulo. Como es un triángulo con ángulo obtuso, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un ángulo obtuso. Supongamos que va a quedar algo así. Supongamos por ahí. Es solamente un boceto. Y vamos a poner en este lugar, como yo quiero graficar ahí 110 grados, ahí va a estar el punto Q. ¿Sí? Porque es el ángulo Q. Y el triángulo es PQR. Entonces voy a hacer así, PQR. Entonces, ¿qué más me piden? Que el segmento QP mida 8 centímetros. QP, este segmento debe medir 8 centímetros. Y el segmento PR debe medir 11 centímetros. Entonces, lo que a mí se me ocurre para graficarlo es, primero, graficar este ángulo. Después, continuar marcando este lado de 8 centímetros. Y luego con el compás vamos a marcar este lado de 11 centímetros. Ese es mi plan. Ese es el plan que yo quiero llevar a cabo. Y bueno, como decíamos, vamos a empezar con el ángulo de 110 grados. Primero siempre hacemos una línea, ¿sí? Una línea horizontal. Eso es lo que yo recomiendo hacer. Imaginemos que acá está entonces nuestro vértice, ¿sí? Está el vértice de este triángulo. En este lugar el vértice, ¿sí? Estamos acá. Y queremos hacer el ángulo de 110 grados. Obviamente vamos a tomar el transportador para poder hacerlo. Vamos al transportador. Y también vamos a usar regla y compás. Entonces, primero marcamos el ángulo de 110 grados. Vamos a ubicar acá. Yo me voy a acercar un poquitito para que lo podamos ver mejor. Recordemos que acá tiene que coincidir exactamente. Y acá también tiene que estar, no tiene que estar arriba, tiene que estar exactamente sobre el renglón, en el renglón. Y esto tiene que coincidir. A ver, que nos coincida bien, es ahí. Ahí nos coincide. Entonces marcamos 110 grados. Ojo, obviamente no marcamos estos 110 grados porque empezamos a contar desde acá. 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 110 está en este lugar. Entonces ahí vamos a marcar el ángulo de 110 grados. Vamos a hacer lo siguiente. Marcamos en ese momento acá los 110 grados. Ahí. Justo ahí en el medio. Voy a hacerlo con una línea un poco más finita para que sea mucho más preciso. Ahí 110 grados tenemos en este momento. Vamos a alejarnos un poquito. Voy a marcarlo yo voy a poner que este es el ángulo que mide 110 grados. ¿Sí? Tenemos eso de momento. Por ahora el transportador, perdón, no lo voy a usar. Y vamos a pasar con marcar estos 8 centímetros. Podemos hacer dos formas. Podemos tomar la regla, girarla y marcar los 8 centímetros. A mí en este caso me va a costar un poco porque tendría que alinear la regla de tal forma que coincida exactamente con el lado. Bueno, tampoco es muy complicado, pero quería comentar que se puede hacer así o se puede hacer lo siguiente. Tomar con el compás esos 8 centímetros, haciéndolo de esta forma. Me voy a acercar un poquitito y hacemos así. Pincho con este extremo en el 0, justo en el 0. Y acá vamos a medir los 8 centímetros. Acá son 8 y medio. Entonces vamos a achicar un poquito. Y ahí tenemos 8 centímetros. Voy a hacer una línea un poco más finita. Y comprobar que justo ahí son 8 centímetros. Entonces en este momento tenemos el compás con una apertura de 8 centímetros. Esa medida la vamos a trasladar a nuestro lado. El lado que queremos graficar, que es este. Tenemos que pinchar ahí en este vértice. ¿Sí? Pinchamos acá. Y desde ahí lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Así, una línea. Entonces esto quiere decir que acá se va a encontrar exactamente en este lugar, se va a encontrar el punto P. Porque acá tenemos 8 centímetros.
Luego, esto no lo voy a borrar. Esto no lo voy a borrar porque total, después cuando delimitemos el triángulo, acá está el punto Q, me faltó decirlo. Cuando delimitemos al triángulo, ya va a quedar definido el triángulo, ese triángulo, ¿no? Entonces acá, esta medida P la voy a agrandar. Mejor voy a poner P un poquitito más grande acá. Vamos a poner acá. Ese es el punto P. Y ahora, como habíamos dicho, ya tenemos esta parte y tenemos el segmento de 8 centímetros. Vamos a marcar este segmento de 11 centímetros. Acá sí que va a ser fundamental el compás. No es preciso, acá sí que no es nada preciso ubicar 11 de esta manera. No. Podemos llegar a hacerlo, pero no es lo recomendado. Acá ubicar estos 11 y marcar ahí, girarlo para que llegara justamente a los 8, a los 11 quiero decir, pero no conviene. Aparte van a pedir seguramente, van a fijarse de que hayamos usado todos los elementos de geometría. Entonces vamos a pinchar acá en el extremo y vamos a marcar 11. Acá tenemos 8, lo que teníamos anteriormente, pero yo quiero un segmento de 11 centímetros. Entonces vamos a ubicar acá, yo lo voy a ubicar, ¿sí? Concentrémonos en esta parte, ¿no? O sea, acá. Y lo que vamos a hacer es, yo voy a mover, a ver si justo queda 11. Y bueno, veo que justo queda 11, o sea que ya tengo tengo el compás configurado, por así decirlo, con 11 centímetros. Entonces a ese compás ahora lo vamos a pinchar en este extremo, el punto P, y vamos a trazarlo. Lo voy a hacer con otro color en este caso, porque puedo hacerlo, porque me lo permite el programa. Y vamos a hacer 11 centímetros, voy a marcar esta línea. Entonces quiere decir que acá se va a encontrar, en este lugar, se va a encontrar el punto R. Ahí está el punto R. Y vamos a trazar el segmento. Este segmento que tiene una amplitud de... tiene una medida de 11. Acá se me va a mover un poquitito, lamentablemente, porque se ajusta a los 45 grados. Es una pena acá, justo esto se ajusta. No lo quiero acá. Yo lo voy a hacer un poquito más extenso, ¿sí? Voy a hacer un poco más extenso, trazo la línea. Total, ya sabemos que ahí tenemos un segmento de 11 centímetros. Ahora ya tenemos hecho el punto A, en donde se pide dibujar o construir, mejor dicho. Esto es más que un dibujo, esto es la construcción de este triángulo con las medidas precisas. Ahora, lo que pide en el punto B es construir además las mediatrices de sus lados y marcar el circuncentro del triángulo. O sea, nos están dando una pista importantísima. Porque cuando nos dicen marcar el circuncentro, ya tenemos que saber nosotros qué se obtiene con la gráfica de las mediatrices. Pero bueno, nos dan esa pista, nos dan esa ayudita de que las mediatrices nos van a llevar a encontrar el circuncentro, punto notable de este triángulo. Entonces vamos a hacerlo. Acá esta figura, bueno, la voy a dejar ahí, mejor dicho, y vamos a acercarnos un poquito. Vamos a acercarnos brevemente y vamos a trazar las mediatrices. ¿Sí? Para trazar esas mediatrices, primero voy a borrar esta línea y voy a borrar esta línea para que nos quede un poco más prolijo. De hecho, voy a borrar esto, lo voy a poner un poquito más chiquitito porque no me interesa tanto, ¿sí? De momento. Y también estos 8 centímetros, un poquito más chiquitito lo vamos a hacer. Lo voy a dejar por acá. Y estos 11 centímetros también. Ya lo usamos, entonces quiero concentrarme en, por ejemplo, para empezar, la mediatriz de este lado. La mediatriz es una recta perpendicular a ese segmento que pasa por el punto medio. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es tomar el compás y abrirlo en determinada amplitud que sea mayor a la mitad, ¿sí? Sea mayor a la mitad. Por ejemplo, esto es mayor a la mitad, ¿sí? Esta amplitud es mayor a la mitad. Ya pinché en el extremo, voy a marcarlo un poquito más, ahí justo acá. Y lo que hacemos es trazar un arco de circunferencia de este lado y un arco de circunferencia del otro lado. Pero también vamos a tomar ese compás, pinchar en el otro extremo y hacer lo mismo. Marcamos un arco de circunferencia de este lado y también un arco de circunferencia del otro lado. Y con esto ya podemos trazar en este momento la mediatriz de este segmento, uniendo los dos puntos de intersección de esos arcos. En este caso va a ser por acá la mediatriz. Ahí tenemos entonces nuestra mediatriz, que lo voy a estirar porque es una
recta. En este caso lo voy a hacer así. Ahí tenemos la mediatriz de ese segmento. También queremos la mediatriz, por ejemplo, de este segmento. De este segmento queremos su mediatriz. Entonces lo que hacemos es tomar el compás. Tomamos el compás, en este caso lo voy a hacer en verde. Y hacemos lo siguiente. Vamos a pinchar en uno de los extremos y marcar un arco de circunferencia de radio mayor a la mitad. Si la mitad del segmento podemos ver que a ojo más o menos estará por acá, entonces lo hacemos mayor que la mitad. Marcamos un arco de circunferencia de uno de los lados del segmento, pero también un arco de circunferencia del otro lado del segmento, o sea, por acá. Hacemos lo propio, pero pinchando en el otro extremo. Entonces vamos a hacer por acá un arco de circunferencia y también del otro lado un arco de circunferencia. Lo que hacemos ahora es trazar la mediatriz que pasa, la recta que pasa por esos puntos de intersección. Eso se va a llamar mediatriz. Acá voy a trazarlo. Se me va a mover un poco porque justo da un ángulo de 45. Entonces ahí tenemos esa mediatriz. Al trazar la última mediatriz, los tres puntos se van a chocar en el mismo lugar. Nosotros sabemos que estas dos mediatrices ya se están chocando acá. Acá está el punto de intersección. La última mediatriz va a pasar por ese punto. ¿Cómo dice el enunciado? Porque dice construir las mediatrices de sus lados. Está bien, porque si pide solamente el circuncentro, ya tenemos el circuncentro que es este. Pero bueno, nos piden la otra mediatriz. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pinchar en uno de los extremos. ¿Sí? Voy a acercarme un poquitito acá y pinchando en ese extremo porque queremos calcular ahora la mediatriz de este lado. Lo que hacemos es trazar un arco de circunferencia de uno de los lados. Lo voy a hacer ahora con azul. A ver, en este caso esto es superior a la mitad, sí, muy superior a la mitad. Lo voy a hacer un poquito más chico por ahí y vamos a marcar un arco de circunferencia de este lado, pero también un arco de circunferencia del otro lado del segmento. También vamos ahora a pinchar el compás acá y trazar un arco de circunferencia de este lado y también un arco de circunferencia del otro lado. Cuando tracemos en este momento la recta que pase por esos puntos, va a pasar por el punto donde se intersectó anteriormente. ¿Sí? Cuando trazamos acá, podemos ver que las tres rectas se chocan en el mismo punto. O por lo menos eso debería ocurrir si el gráfico es prolijo. La verdad que esto hay que tener mucha precisión. Quizás ahora le he errado un poquitito, a ver si nos acercamos. ¿Sí? Podemos ver que las tres rectas se chocan en este punto. ¿Sí? Aproximadamente, con un poquito de mentira, acá este es el punto. Lo voy a hacer un poquito más grande. No tanto. Lo hago un poquito grande como para que se note a la distancia. Ese punto que tenemos ahí, ese punto es el circuncentro. Ese punto es el llamado circuncentro del triángulo. Circuncentro. Vamos a achicar un poquitito eso, obviamente. Ese es el circuncentro del triángulo. Punto notable del triángulo. Muy bien. Ahora, dice graficar la circunferencia inscripta en él. Bueno, justamente ese circuncentro es el centro de la circunferencia que circunscribe al triángulo. O sea, voy a tomar de vuelta el compás, vamos a pinchar en ese circuncentro, ¿sí? Vamos a pinchar ahí en el circuncentro y vamos a hacer una circunferencia que pase por todos los extremos, ¿sí? Vamos a hacerlo con color marrón en este caso y o naranja, ¿no? Depende de cómo se vea acá. La circunferencia es esta. Pasa exactamente por todos los vértices de nuestro triángulo, ¿sí? Una propiedad muy, muy bonita. Ahí tenemos entonces el punto B. Estamos en el punto B. Sí, ya tenemos el circuncentro y la circunferencia que circunscribe al triángulo. Por último, el ítem C, calcular las amplitudes de los ángulos interiores PR y la medida del lado QR. Y nos dan esa pista, inclusive, usar el teorema del seno o teorema del coseno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta figura de análisis. Esta figura de análisis que tenemos acá, la voy a tomar para poder resolver
este ejercicio. No voy a tomar esta parte porque ya tenemos mucho ahí que nos puede confundir, mucha información, entonces vamos a tomar acá, vamos a poner acá otra página y con esto vamos a aplicar el teorema del seno, teorema del coseno para poder resolverlo. Para poder calcular los ángulos interiores que nos faltan, o sea, el ángulo P no sabemos cuánto vale, queremos calcularlo, el ángulo R no sabemos cuánto mide, queremos calcularlo, y también el segmento QR no sabemos cuánto mide. Entonces, el teorema del seno afirma, les voy a mostrar cómo lo haría yo. Yo escribiría primero el teorema del seno y me fijo qué igualdad puedo tomar en ese teorema del seno. El teorema del seno dice lo siguiente, que un lado dividido el seno del ángulo opuesto equivale a otro lado dividido el seno del ángulo opuesto y también equivale a otro de los lados dividido el seno del ángulo opuesto. Esa es la idea del teorema del seno, pero vamos a escribirlo con la información que tenemos nosotros en este caso. Entonces, teorema del seno afirma lo siguiente. Por ejemplo, el segmento PR dividido por el seno del ángulo opuesto. A ver, si tengo acá PR, el ángulo opuesto es el ángulo Q. Entonces, dividido seno del ángulo Q. Esta división equivale a otra división que es esta. El segmento PQ, por ejemplo, dividido el seno del ángulo opuesto. Vamos a escribirlo. El segmento PQ dividido el seno del ángulo opuesto, el ángulo R. Y también tenemos el segmento, la última división que vamos a hacer, que es que el segmento QR dividido el seno del ángulo opuesto. Segmento QR dividido por el seno del ángulo opuesto, el ángulo P. Entonces, teniendo en cuenta este teorema del seno, yo reemplazaría la información que tenemos. Como por ejemplo, segmento PQ mide 8 centímetros. PQ mide 8 centímetros. Ahí vamos a poner 8 centímetros. También sabemos que el segmento PR mide 11 centímetros. Vamos a reemplazarlo acá. Y también sabemos que el ángulo Q, vamos a poner así, ángulo Q mide 110 grados. Entonces, reemplazando esa información, nos va a quedar lo siguiente. En vez de PR, yo voy a escribir esos 11 centímetros. Ahora, en vez del segmento PQ, voy a escribir 8 centímetros. 8 centímetros. Y en vez del ángulo Q, vamos a poner 110 grados. Colocamos ahí 110 grados. Y de esa manera tenemos planteado el teorema del seno, el cual vamos a poder aplicar. ¿Por qué? Porque si vemos en esta parte, vamos a hacer así. Si quisiéramos tomar esta igualdad, esto que está acá, no podríamos resolverlo, porque acá hay 1, 2, 3 incógnitas. Yo no puedo resolver una ecuación si tiene 3 incógnitas, pero podría tomar esta parte que tiene solamente una incógnita. Esa es la parte, la ecuación, una de las igualdades del teorema del seno que vamos a tomar para poder calcular el valor del ángulo R. Una vez que encontremos la medida, la amplitud del ángulo R, todo el ejercicio se nos va a hacer mucho más sencillo. Entonces, vamos a empezar a trabajar ahora, luego de haber hecho este planteamiento, vamos a trabajar sobre esa ecuación simplemente. Simplemente sobre esa ecuación. Voy a preparar acá la calculadora, que la vamos a usar en breve. Y vamos a volver a nuestra planilla, a nuestra pizarra, y resolver, por ejemplo, el seno de 110 grados. Entonces acá vamos a escribir el seno de 110 grados. Recuerden tener la calculadora configurada en D, o sea, en grados, en deg, no en gra ni en rad. ¿Sí? Configuren bien la calculadora, tengan muy en cuenta eso al momento de resolver razones trigonométricas. En este caso tenemos 0,9396. Ahora dependerá de lo que les pidan ustedes para como criterio para hacer el redondeo. En este caso, como es 93,969, yo lo voy a redondear a 94. Eso, repito, depende de que ustedes pregunten y ver qué criterio prefieren en el examen que utilicen. Acá lo voy a redondear en 0,94 porque es muy próximo a 0,94. Entonces voy a escribir todo lo mismo, solamente que en este lugar, acá en el seno de 110, vamos a escribir 0,94.
El objetivo es despejar la incógnita R. Por lo tanto, en esta proporción, a una igualdad de dos razones, la solemos llamar proporción, vamos a multiplicar cruzado. Vamos a multiplicar el 0,94 por 8 y también el seno de R por 11 centímetros. Vamos a escribir 11 centímetros multiplicado por el seno de R, del ángulo R. Esto es igual a 8 centímetros multiplicado por 0,94. Vamos a seguir despejando el ángulo R. Multiplicamos acá 8 multiplicado por 0,94. 0,94. Esto nos da como resultado 7,52. 7,52 centímetros. ¿Y qué hacemos? Estos 11 centímetros que están multiplicando lo vamos a escribir en el otro miembro, pero dividiendo 11 centímetros. Vamos a escribirlo acá. Y de momento nos sigue quedando el seno del ángulo R. Nos queda en el mismo miembro. Ahora, acá vamos a simplificar. Centímetros lo eliminamos con centímetros y dividimos 7,52 dividido 11. 7,52 dividido por 11. Eso nos da como resultado 0,6836 periódico. Bueno, 0,68 y le sigue un 3, está más cerca, más próximo a 0,68. Por lo tanto, vamos a colocar el seno de R es igual a 0,68 y acá tenemos seno de R. Ahora, para terminar esta ecuación, debemos despejar el ángulo R. Por lo tanto, seno lo podemos escribir en el otro miembro como arco seno. Arco seno. Eso es lo que hacemos para despejar el ángulo R de 0,68. Muchos, en vez de escribir esto, escriben el seno inverso, que es lo que aparece en la calculadora. Eso depende de cómo lo hayan manejado ustedes. Yo suelo escribir el arco seno o argumento seno, se le suele decir también. Lo escribimos en la calculadora. Shift seno hay que teclear para que aparezca la función inversa al seno. Esto que está en la calculadora, que dice sin menos 1, eso es lo que debe aparecer cuando queremos calcular el arco seno. Sin menos 1. Y ahora vamos a escribir el valor de 0,68. 0,68. Y ahora, este es el ángulo. Pero tengamos en cuenta que no podemos escribirlo con números decimales. Debemos escribirlo en el sistema sexagesimal porque es un ángulo. Por lo tanto, apretamos, no sé si se llega a ver ahí, vamos a apretar esta tecla. Esa tecla, la de grados, minutos y segundos, para que nos quede transformado finalmente en que el ángulo R mide 42 grados con 50 minutos y 37 segundos. Esa es la amplitud del ángulo R. Buenas noticias, ya empezamos a encontrar información. Ahora bien, teniendo esto, conociendo el ángulo R, podemos, vamos a volver un poco al ejercicio, este era nuestro ejercicio, tenemos lo siguiente, como ya sabemos que el ángulo Q mide 110 grados y sabemos que el ángulo R tiene esta amplitud, podemos calcular entonces la amplitud del último ángulo que nos falta, porque sabemos, por otra propiedad anterior, que la suma de los ángulos interiores equivale a 180 grados. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. Lo voy a escribir por acá, no sé dónde escribirlo. Vamos a escribir así. Vamos a escribirlo. Voy a escribirlo por acá arriba para empezar. Vamos a decir el ángulo P más el ángulo P más el ángulo Q más el ángulo R. Eso suma un total de 180 grados. Esa es la propiedad. Ahora bien, el ángulo Q sabemos que mide 110 grados. O sea que en este lugar vamos a escribir 110 grados y en el lugar del ángulo R vamos a escribir el ángulo que encontramos recién. El ángulo de 42 grados con 50 minutos y 37 segundos. Esto equivale a 180 grados. Y acá nos queda una ecuación en la cual vamos a calcular la amplitud. Vamos a poner así en otra página. Vamos a calcular la amplitud del ángulo P. Para ello vamos a sumar estos dos números y luego pasarlo restando, o directamente los pasamos restando directamente. Esa es una opción. Voy a achicar un poquito la calculadora ahí. Y vamos a escribir entonces lo siguiente. Vamos a escribir 180 grados menos este 110 que pasa restando.
Y también vamos a restarle estos 42 grados con 50 minutos y 37 segundos, que son positivos, están sumando, pero lo pasamos restando. Vamos a achicarlo un poquitito solamente. Lo pasamos restando. De este lado nos va a quedar solamente el ángulo P. Por lo tanto, finalmente, el ángulo P equivale a esta operación que la hacemos en calculadora directamente. 180 grados menos 110 grados menos 42 grados, 50 minutos, 37 segundos. Eso nos da como resultado 27 grados, 9 minutos, 23 segundos. 27 grados, 9 minutos, 23 segundos. Bien, ya tenemos la amplitud del ángulo P. Vamos a copiarla, la voy a pegar en nuestra página anterior para ya tener la información de este lado. Ya tenemos la amplitud del ángulo P y solamente nos faltaría averiguar la amplitud, mejor dicho, la medida del segmento QR. Si volvemos a nuestro teorema del seno, el que teníamos por acá, nosotros en este momento, ahora, ya sabemos que el ángulo R mide 42 grados, 50 minutos, 37 segundos. Ya sé cuánto mide el ángulo R. Y también sabemos la amplitud del ángulo P. El ángulo P mide 27 grados, 9 minutos, 23 segundos. Esa es la amplitud que va acá. Y esta incógnita es lo último que nos falta averiguar. Por lo tanto, podemos tomar esta parte de la igualdad, esta igualdad, mejor dicho, esta parte de la igualdad no, esta igualdad vamos a tomar y vamos a reemplazar la información. Porque en vez de poner el segmento PQ, podemos poner 8 centímetros. En vez de poner el ángulo R, podemos poner el ángulo de 42 grados. No se olviden de que queda el seno ahí, pero ya podemos colocar los 42 grados, 50 minutos, 37 segundos. Lo podemos poner ahí. Este ángulo ya lo podemos colocar aquí. Y también el ángulo P sabemos que mide 27 grados, 9 minutos, 23 segundos. Entonces, esta amplitud del ángulo P la vamos a colocar en su lugar, en donde corresponde, para que nos quede ya la última ecuación que tenemos que resolver para encontrar la medida del segmento QR. Ejercicio más largo indudablemente más largo que los anteriores. Entonces tenemos esta igualdad, esta ecuación que vamos a resolver, ¿sí? Primero colocando estas dos operaciones en la calculadora. Vamos a escribir, por un lado, el seno de 42 grados con 50 minutos y 37 segundos. Esto nos da como resultado 0,679999. Todos esos 9 que están ahí ya nos están indicando que ese número es muy cercano a 0,68. Entonces vamos a escribirlo, vamos a escribir los 8 centímetros que tenemos en el numerador dividido por 0,68 o 68 centésimos, como querramos decirle. Acá tenemos el segmento QR, pero que está dividido por el seno de 27 grados con 9 minutos y 23 segundos. Escribimos seno de 27 grados, 9 minutos, 23 segundos. Insisto con esto de verificar si la calculadora está escrita en radianes. Perdón, es en grados tiene que estar, no en radianes en este caso. 0,456 es más cercano a 0,46. Eso, nuevamente repito, lo escriben como ustedes lo hayan trabajado. Si usaban el redondeo, listo, escribimos 0,46. Porque esta cifra 6, esa cifra 6 es mayor a 5, ¿no? Me refiero a lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá. Me refiero a lo siguiente. Acá, en lo que me da la calculadora, si acá el tercer número es 5 o mayor que 5, se suele redondear y escribir 0,46. Pero eso depende de la forma en que lo hayan trabajado ustedes. Si usaban el truncamiento, directamente escribís 0,45. Terminemos de una vez este ejercicio. Lo que hay que hacer ahora es despejar el segmento QR. Vamos a dividir acá. 8 dividido 0,68. Lo hacemos con la calculadora. 8 dividido 0,68 nos da como resultado lo siguiente. 11,76. Todo este número. Bueno, vamos a poner 11,76. Esta división. 11,76 centímetros es igual a
esta división. Y para terminar, a ver, justo acá se me superpuso, a ver ahí, es igual a esta división. Y para terminar, el 0,46 que está multiplicando, perdón, que está dividiendo en este miembro, lo vamos a escribir multiplicando en el otro miembro. 11,76 centímetros multiplicado por 0,46. Esto lo escribimos por acá multiplicando. Y lo que hacemos es dejar acá segmento QR. Esa multiplicación nos da finalmente 11,76 multiplicado por 0,46. Es esto, 5,4096. Lo redondeamos en 5,41. 5,41 centímetros es lo que mide el segmento QR. Tiene cierta lógica si lo vemos, porque este segmento, si lo vemos en el ejercicio anterior, era el segmento que podíamos llegar a ver que mide menos que 8 y menos que 11. Acá acabamos de descubrir que tiene una medida, una longitud de 5,41 centímetros aproximadamente, porque hicimos algunos redondeos. De esta forma termina el ejercicio 3. Vamos a hacer en otra parte los ejercicios 4 y 5.